Ícaro, el joven que voló demasiado cerca del sol. Minos, rey de Creta, había mandado construir un laberinto en el que quería encerrar a su monstruoso hijo, el Minotauro. La premisa que dio al arquitecto fue clarísima. Debía construir una fortaleza de la que jamás nadie que entrase pudiese salir. Y así fue durante muchísimo tiempo, hasta que apareció por allí uno de los héroes por excelencia de la mitología griega, Teseo, el cual no solo logró matar al Minotauro, sino que además consiguió la no pequeña hazaña de escapar del laberinto y fugarse de Creta. Eso sí, conviene recordar que en la salida del laberinto tuvo un papel crucial la bella Ariadna, una de las dos hijas del rey Minos, que se había enamorado perdidamente de Teseo y le dio un hilo para que pudiera recordar el camino por el que había entrado. Pues bien, cuando Minos se dio cuenta de que Teseo había logrado salir del laberinto, se enfureció terriblemente y fue a buscar a Dédalo. ¡Que los dioses te castiguen! ¿No te había ordenado que construyeses un laberinto del que jamás nadie pudiese salir? Me has fallado, y quien a mí me falla lo paga caro. Y caro lo pagó, pues el castigo que el rey Minos puso a Dédalo fue terrible. Lo encerró en el laberinto, pero no contento con ello, decidió multiplicar su sufrimiento encerrando con él a su hijo. Además, como Minos era consciente de que Dédalo, como constructor del espacio, bien sabría salir de él, puso en la puerta 2 guardianes con una orden muy clara. Si en algún momento intentan escapar, cortadles la cabeza. El hijo de Dédalo se llamaba Ícaro, y era un joven de 14 años, intrépido y atrevido, con un carácter alegre que hacía que todo el mundo lo adorase. Así que no era extraño que el pueblo entero de Cnosos llorase el futuro de un joven al que sabían que no volverían a ver. Pero el dolor más grande lo sentía su padre, Dédalo, que durante días no fue capaz de pronunciar palabra. Si ya era duro pensar que él moriría allí dentro, encerrado en su propia obra, la idea de que su joven y amado hijo muriese con él, sin vivir y disfrutar de la vida, se le hacía insoportable. Así que pasados los primeros días de encierro, comenzó a pensar, a idear la manera en la que pudiesen salir de ese lugar. Si la puerta estaba custodiada por guardianes, tal vez las ventanas fuesen su única escapatoria. ¡Ya lo tengo! ¡Nos convertiremos en pájaros!, gritó Dédalo una mañana al despertarse. A lo que Ícaro respondió: ¿pero qué dices, papá? Lo que digo es que la única manera que tenemos de escapar de aquí es volando como pájaros. El pobre Ícaro, incrédulo ante las ocurrencias de su padre, seguía advirtiéndole en tono pausado: «Papá, eso es imposible. ¿Desde cuándo los hombres vuelan?». A lo que Dédalo, sonriente, contestó: «¿Es que no crees en tu padre? Venga, alegra esa cara y ayúdame. A partir de ahora tenemos mucho trabajo». La apariencia del laberinto durante los 9 años que llevaba construido había cambiado. Sus pasillos se habían llenado de hierbas. La lluvia había formado estanques imprevistos. Las abejas habían construido panales en las vigas y por muchos rincones se habían ido acumulando restos de animales y plantas. Todo ello fue aprovechado por Dédalo para el nuevo invento que rondaba su cabeza. Trabajó durante días sin descanso hasta que una mañana le mostró orgulloso a su hijo los 2 pares de alas que había construido con los palitos y las plumas que había encontrado. Cuando las vio, Ícaro exclamó entusiasmado: «¡Seremos los pájaros más extraños del mundo!». Con unas cuerdas que encontraron se ataron las alas al cuerpo y comenzaron a aprender a manejar el nuevo artilugio. Cuando consiguieron moverlas con gran soltura, llegó la hora de partir, pero antes Dédalo
dio las últimas instrucciones a su hijo. Escúchame, Ícaro. Por favor, cuando vueles, debes controlar la altura en la que lo haces. Es muy importante que no vueles demasiado bajo, pues cuando lleguemos a mar abierto el agua podría empapar tus alas y éstas se volverían tan pesadas que te harían caer al mar. Ícaro no prestaba demasiada atención a las palabras de su padre. Estaba demasiado entusiasmado con lo que se le avecinaba y en lo único que pensaba era en comenzar el vuelo. Así que para que su padre se callase le sonrió y le dijo sin pensarlo demasiado: «No te preocupes, papá, volaré tan alto como pueda». La respuesta le hizo recordar a Dédalo la cera de las abejas con la que estaban unidas las plumas, y entonces su preocupación fue mayor. «No, Ícaro, volar demasiado alto haría que el sol derritiese la cera. Debes volar junto a mí y todo irá bien». «Por supuesto, papá», respondió Ícaro sin mucho convencimiento. «Entonces emprendamos el vuelo». Ícaro empezó a batir las alas con rapidez de arriba a abajo, tal y como había practicado junto a su padre. Pronto su cuerpo se fue elevando, primero lentamente, para poco a poco ir cogiendo velocidad. Cuando a los pocos segundos volvió la cabeza en busca del laberinto, éste se veía a lo lejos diminuto, como si de una maqueta se tratase. Cuando Dédalo vio que su hijo lo había conseguido, salió volando tras él, en la búsqueda de un lugar alejado en el que iniciar una nueva vida. Todo marchaba a la perfección, aunque ambos no disfrutaban de igual manera del viaje. A Dédalo le costó acostumbrarse, se sentía incómodo con las alas, por lo que durante un tiempo voló despacio, concentrado en adaptarse a las nuevas condiciones. Por el contrario, Ícaro, desde el primer momento, disfrutó de la nueva experiencia que le aportaba la ingravidez. Se sentía feliz, parecía que hubiese nacido para volar, así que cada vez movía sus alas con más fuerza, volando más y más arriba. Cuando por fin Dédalo se adaptó a las alas y consiguió volar con cierta soltura, comenzó a girar la cabeza en busca de su hijo. Pronto el terror invadió su cuerpo. Ícaro no estaba por ninguna parte. Dédalo buscó a la derecha, a la izquierda, arriba, pero no conseguía encontrarlo. Ícaro, inconsciente y temerario, como muchos jóvenes, no había escuchado las palabras de su padre y había confiado demasiado en su propia habilidad. Había querido volar más alto que los pájaros, había querido llegar al sol, y éste había castigado su soberbia derritiendo sus alas. Cuando Dédalo miró hacia abajo, vio a Ícaro tendido en el mar.